Muy bien, buenos días, hermanos. ¿Os acordáis de lo que iba esto? ¿No os acordáis? Qué lástima más grande. Vamos a hacer la segunda parte de una cosa de la que no os acordáis. Lo refrescamos. Con lo cual, saldremos de aquí a las 3. No será para tanto. Bueno, el texto que estamos meditando, el que vamos a esta tarde, esta mañana, sacar los 2 puntos adicionales, los 2 últimos, es el que acabamos de leer, es la muerte de Lázaro, ¿no? Ellos vivían en Betania, era una familia muy amada, muy querida por el Señor. Una familia que en varias circunstancias, en varios sucesos que se nos relatan en los evangelios, habían demostrado una y otra vez su amor, su dedicación por el Señor. De hecho, el Señor encontraba en su casa un oasis. Cuando quería descansar, cuando quería pasar una buena temporada con unos amigos, era allí donde iba. De hecho, las hermanas cuando se dan cuenta, no estamos hablando de una gripe, no estamos hablando de un constipado, estamos hablando de una enfermedad que ellas ya veían que podía ser desembocar en la muerte de su hermano, llaman a alguien que no es simplemente su amigo, que ellos han entendido que es el Mesías prometido, que es el Salvador de sus vidas, que es el Salvador del mundo. Y es por eso que ellos acuden las hermanas acuden al Señor cuando ven que su hermano está en peligro. Nosotros también muchas veces hemos encontrado en el Señor ese hogar, ese elemento, ese espacio en el que nosotros nos sentimos seguros, nos sentimos a salvo. Muchas veces nos sumergimos en sus promesas, nos sumergimos en todo aquello que Él ha dicho que hará por nosotros. Nos sumergimos en todo aquello que ya ha hecho por nosotros. Nos sumergimos en su sacrificio, en las cosas que han conseguido efectivamente que yo pueda tener una relación con el Padre. Y el Señor nos llena de promesas, de cuidado, de protección, de ayuda. No temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, nos dice Isaías 41:10, ¿no? Yo te esfuerzo. No te dejaré ni te desampararé. Y es por eso que muchas veces cuando llega a nuestra vida la aflicción, el dolor, el sufrimiento, perdemos un poco el norte, ¿no? ¿A qué viene esto? Ya sabemos que este mundo es un mundo de dolor, un mundo de aflicción, pero nosotros hemos sido rescatados de él. ¿Qué sentido tiene en la vida del creyente el sufrimiento? ¿Qué es lo que busca el Señor a través del sufrimiento en nuestras vidas? Y en este texto ya dijimos la última vez, íbamos a lanzar 4 preguntas. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando en mi vida entra el sufrimiento, entra el dolor, entra la aflicción? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo? ¿Cómo lo está haciendo? Lo que esté haciendo, ¿cómo lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Y para qué lo hace? Las 2 primeras preguntas las estuvimos meditando en la primera ocasión, ¿no? ¿Qué está haciendo cuando efectivamente en nuestra vida entra la aflicción y, porque somos también así, resulta que ocupa todo el escenario de nuestra vida? Y estuvimos meditando una cosa que en un primer momento nos parecía una pasada, pero ¿cómo es posible? Dice el versículo 4, oyéndolo Jesús, es decir, la noticia de las hermanas que le llamaban para decirle, es que Lázaro está enfermo, ven, te necesitamos. El Señor dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Nuestro sufrimiento, nuestra aflicción, nuestro dolor
igual que toda nuestra vida está puesta al servicio del Señor, para su gloria, para su honra. Y dijimos, ostras, esto a veces ya nos cuesta a nosotros entenderlo, ¿no? ¿Cómo lo puede entender, ¿no? un inconverso? La gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Recordáis que estuvimos meditando qué es la gloria de los hombres? Y estamos viendo cómo la gloria de los hombres cae, pero absolutamente. Estuvimos nombrando el rey, que ahora tiene un apellido, rey emérito, ¿no? ¿Dónde está su gloria? ¿Qué es la gloria de los hombres? ¿Cuál fue la gloria de lo que el que fue nuestro presidente en la Generalitat durante muchos años? ¿Qué es de la gloria del hombre? ¿Vale la pena la gloria, nuestra gloria? La palabra de Dios nos dice, es vanagloria, la única gloria que efectivamente existe en el universo. Es la de aquel que si la gloria es las cosas que hemos hecho, Dios merece toda la gloria. Él creó todo el universo, ¿recordáis? Vale la pena dedicar toda nuestra vida para la gloria de Dios. Que seas mi universo, acabamos de cantar. Estábamos muchas veces cantando cosas que tienen una enjundia terrible y las cantamos con una ligereza en ocasiones que nos damos cuenta. Que el Señor sea nuestro universo es que efectivamente sea para nosotros la gloria. Toda la honra de la que seamos capaces de ser generadores. Y en esa lucha, porque es complicado, no acabamos de darle la gloria, es que el Señor muchas veces a través del sufrimiento nos llama la atención en cuanto a que la gloria es suya. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? A tortas, a gritos. ¿Cómo lo haces? Las hermanas lo saben perfectamente. ¿Cómo el Señor nos somete al dolor, nos somete a la aflicción, nos somete a la tribulación? Señor, el que amas está enfermo. El versículo siguiente nos dice, y las hermanas, el versículo 5, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Si avanzamos más, nos damos cuenta que incluso aquellos que están rodeando al Señor Jesús, a las hermanas ya en el cementerio, y ven cómo el Señor llora delante del sepulcro de Lázaro, dice, mirad, cómo le amaba. El Señor somete nuestra vida a la prueba, a la tribulación, siempre rodeado absolutamente de su amor. No hay en ningún momento de la tribulación a la que somos sometidos muchas veces en nuestra vida que no haya un propósito amoroso, un propósito de enseñanza, un propósito de maduración, un propósito de crecimiento. Y en ese sentido estuvimos repasando, ¿no?, algunos versículos en cuanto a que muchas veces el amor de Dios es descrito como el de la madre hacia sus hijos. Y hoy vamos a ver cuándo el Señor nos somete a la tribulación, cuándo permite que efectivamente nuestra vida se vea afectada por esa tribulación. Bueno, el Señor recibe una llamada. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Recibe un aviso urgente de que Lázaro, su amigo, está enfermo. Y es una enfermedad que, como hemos oído anteriormente en la lectura, el Señor identifica perfectamente que es una enfermedad grave. Es más, cuando se produce el desenlace de la muerte, Él sabe perfectamente que por esa enfermedad Lázaro ha fallecido. Y cuando recibe la noticia, el Señor se espera
2 días más. ¿Cuándo viene bien una aflicción? ¿Cuándo viene bien una enfermedad? Dice, pues ahora es el momento propicio en que, Señor, puedo perder el trabajo. Ahora siento yo que estoy preparado espiritualmente para perder a mi mujer, a mi marido, a un hijo. Señor, a partir de ahora puedes quitarme un hijo, porque entiendo que he llegado a un nivel de maduración contigo en que ahora lo entendería. ¿Eso funciona así? ¿En qué momento ocurren las cosas en nuestra vida? Eso es lo que el Señor nos contesta un poco raro. Pero el Señor dice, ¿cómo podemos verlo? ¿Cómo podemos entender cuáles son los tiempos de Dios? ¿Cuándo el Señor actúa? Dice, bueno, pues a ver cómo lo hacía Él. ¿Cómo lo hacía Él? Y además está en este mismo texto. Él se espera 2 días. Él tiene en todo momento, en esos 2 días, a Lázaro en su mente. No se ha olvidado que las hermanas le han llamado. Los discípulos sí, ya se han olvidado. De tal manera que cuando Él les dije, mirad, han pasado 2 días, ellos ya se han olvidado de Lázaro, de las hermanas, del aviso, y dice, vamos a Judea. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, versículo 7, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Betania estaba en Judea. Ya estamos en los últimos momentos del ministerio del Señor. Ya los fariseos, los escribas, eso que habían tenido ganas muchas veces de apedrearlo, de matarlo, de conspirar contra él, ya en el primer discurso que el Señor da en una sinagoga acaba en el filo de un precipicio. Pero no se habían nunca atrevido, pero ahora ya estaban muy descarados. De tal manera que en el ambiente estaba muy claro que efectivamente ya a la primera oportunidad se lanzarían sobre el Señor y efectivamente harían todo lo posible por matarlo. Y el Señor les dice a los discípulos, tenemos que ir a Judea. Dice, pero Señor, ahora vas a ir a Judea otra vez, a tentar a la bicha. Y el Señor respondiéndole, nos da a nosotros 2 claves para poder gobernar los tiempos que el Señor tiene en su administración con respecto a nuestra vida. Y le respondió Jesús, versículo 9, y les dijo, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle. Y aquí nos está dando una clave con respecto a la cual, una clave que nosotros necesitamos para poder asumir los tiempos de Dios. ¿Cómo estamos andando? ¿De día o de noche? Este versículo tiene su qué, ¿no? Dice, no tiene el día 12 horas. Claro, nosotros no lo entendemos bien. El Señor está hablando de cómo dividían en su momento los judíos el horario. Es el horario alágico. Así es como gobernaban ellos, digamos, los días las horas del día y de la noche. ¿Cómo funcionaba? Bueno, es una sociedad agrícola. El día era el día, desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Y eso tenía 12 horas. Y desde la puesta del sol hasta el amanecer era la noche, eran 12 horas. Ostras, pero vamos a ver, si eso es así, claro, las horas son de chiclet, se alargan y se estrechan.
Esa es la dificultad, y por eso al final acababan, las horas del día se llamaban, ¿cómo se llamaban las horas del día? La sexta, la tercera, la cuarta, ¿vale? Y las horas de la noche se llamaban vigilias. La primera vigilia, la segunda vigilia, de tal manera que al final se perdía el sentido con respecto a la 1, las 2, la 3, la 4, la 5. ¿Por qué? Porque no todo el momento, en todos los momentos del año, las horas duraban lo mismo. Y al final, como había más o menos un vaivén de 3 horas, ¿sabes? En verano, las horas eran largas, las vigilias cortas, ¿vale? Y al revés. Al final, eso es lo que hace que al final se entendieran, dice, la tercera hora, la sexta hora, la hora novena, la primera vigilia, la tercera vigilia, porque las del medio ves a ver, ¿vale? Y eso es lo que muchas veces dice, bueno, ¿a qué hora murió el Señor? Porque dice que era la tercera, pero... ¿vale? Pero lo que está, al margen de esa incidencia, lo que sí que está claro es que ellos tenían muy claro los días o sea, las horas de luz, las horas de noche. Y el Señor lo que les dice, bueno, eso no tiene nada que ver, pero podría ser un mensaje también. De ahí lo esparvarán, ¿no? De que cuando el Señor muere en la cruz, se hace de noche. Y es de día. ¿Qué ocurrió ahí? Pero bueno, el Señor lo que nos está diciendo es, ¿vosotros cómo camináis? ¿Con la luz del día? ¿Con las 12 horas del día? ¿Con las 12 horas de la noche? Cuando vosotros me estáis diciendo a mí, no vayas allí a Judea porque no te conviene, ¿qué estáis hablando? ¿Por la luz o por las tinieblas? Porque de eso depende de que efectivamente vosotros entendáis los tiempos de Dios. Mira, yo no me muevo por las tinieblas. Para mí las tinieblas es lo que mis ojos ven. Ostras, no me conviene ir a Jerusalén. Están las cosas mal. Están las cosas... El Señor les dice, eso son las tinieblas. Ostras, es que la enfermedad que es complicada. Los médicos me están diciendo, ostras, es que he perdido el trabajo y tengo 57 años. ¿Esas informaciones qué provienen? ¿De la luz o de las tinieblas? Y a veces es que tenemos una confusión inmensa. Ya lo dice el mismo Juan en el mismo Evangelio, dice, es que amáis más las tinieblas que la luz. El Señor no te va... Sí, no, ya lo sé, no, sí, el Señor me va a ayudar. Pero a ver, ¿tengo 57 años o no? Pero, sí. Pero a ver, que me puedo morir, Pueden más las tinieblas que la luz. Y el Señor les dice, ¿dónde vivís? ¿En las tinieblas o en la luz? En la luz de vuestra razón, en la luz de lo que veis vosotros materialmente, o en la esperanza viva de que yo soy el que proveo. Oye, es complicado, no es fácil vivir en la luz del Espíritu, como si fuera nuestro día, donde estamos seguros, donde el Señor proveerá, estoy en sus manos. No es fácil, esa es la lucha que tenemos. Olvidar las tinieblas y vivir en la luz. ¿Dónde estáis viviendo? Porque si estamos en las tinieblas, siempre, la aflicción, el dolor, las adversidades de esta vida vendrán a contrapelo. Y es que eso, nuestras frases nos delatan, ¿no? Siempre, ostras tú, mira, me ha pasado esto. Y encima, ¿no? Y a más,
y para más Inri. Siempre hay una concatenación de cosas, fíjate tú lo que ha pasado y encima lo mal que iba que ahora me pasase. Y dice, pero ¿cuándo te va a venir bien? ¿Cuándo íbamos a hacer una oración al Señor diciéndole, Señor, envísteme, que ahora sí? Y además, dice, andad en la luz. Si hubieras estado aquí, le dicen las hermanas, ¿no? Y los salmos, dice, te has olvidado de mí, en el Salmo 42:9, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Es complicado, pero eso es lo que Dios quiere. Y esa es la lucha en la que tenemos que enredarnos. Y lo que está claro es que siempre hay un momento, hay una hora, hay un momento en que efectivamente el Señor determina las cosas. Pero el que anda de noche tropieza y no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Ahora ya voy a despertarle. Porque en los planes de Dios siempre hay un día, siempre hay una hora. Y Él mismo nos vuelve a dar otra vez nos vuelve a dar el ejemplo. Si cogemos el Evangelio de Juan, que es el que estamos meditando, vemos que todo en el Señor se rige por un reloj perfecto, que marca todas las cosas que van a ocurrir. Mirad, hemos dicho, ¿no?, que la primera vez que él va a la sinagoga y da un mensaje, tal y cual, acaba en el borde de un precipicio, ¿no? Vamos a leer en Juan, capítulo 2, versículo 7. Juan, capítulo 2, versículo 7. Pues no va a ser este, perdón, versículo 4, Jesús le dijo, la madre de Jesús le dice, oye, se han quedado sin vino. ¿A mí qué me quieres? ¿Qué quieres conmigo? ¿Y qué le dice? Aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido mi hora. En el 7:30, capítulo 7, versículo 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Capítulo 8, versículo 20, yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Pero hay un momento en el que a partir de ese momento las cosas cambian. Capítulo 12, versículo 23. Capítulo 12, versículo 23. Jesús anuncia la traición de Judas, dice arriba, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado. 12:23. No, 13:23, caray. 12:23, es que he leído 13:23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En el 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En el 17:1, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Hemos de vivir en la luz del Espíritu.
Y tener muy claro que nuestra tendencia es vivir en las tinieblas de nuestra razón, en las tinieblas de aquello que vemos y comprendemos con nuestra mente y con nuestro corazón. Pero además hemos de aprender a saber que en nuestra vida hay una hora, hay un momento. Hubo un momento para nacer y habrá un momento para morir. Un momento para conocer a Dios y renacer en Él y en su Espíritu. Y un momento para la aflicción. Un momento para el crecimiento. Y no estamos hablando de lo que nos habla Eclesiastés. Eclesiastés dice, mira, en la vida cabe todo. Momentos de enfadarse, momentos de... No estamos hablando de eso. Hay tiempo de todo. No, estamos hablando de que en el reloj de Dios hay un momento en nuestra vida para cada una de las cosas que ocurren en nuestra vida. Nada de lo que ocurre en nuestra vida está fuera del reloj de Dios, de su voluntad. Y hay un día para el nacimiento de nuestros hijos. Y Dios no lo quiera, pero puede haber un día para la pérdida de un hijo. Y lo que tenemos que tener claro es que cuando llegue ese momento, no ha sido ni nuestra culpa, ni nuestra... ha sido la voluntad de Dios. Y que estamos en las manos de Dios. Y nada ni nadie nos puede arrancar de su amor. Y que cuando esas cosas ocurran es porque en el reloj de Dios está marcado. Y nada ni nadie nos puede arrancar de su amor y de su previsión. Y cuando llegue ese momento que efectivamente es el momento del Señor, igual que el momento de llegar al Señor, nos dice Gálatas, ¿pensáis que el Señor Jesús vino a este mundo en cualquiera de los momentos? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de la ley. El reloj de Dios todo lo marca con precisión y nunca es erróneo, nunca se equivoca. Y cuando llegue el momento del dolor, el mismo Señor Jesús nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Cuando llegó el momento en que efectivamente ya venían a apresarlo, cuando llegó el momento en que efectivamente manifiesta a sus discípulos, voy a Jerusalén y voy a ser matado por las autoridades. Los discípulos se desafian, pero Señor, ¿pero cómo es eso? Y el Señor dice, mirad, es Juan 12, 27, mirad, yo no digo esto con risas, mi alma está turbada. Cuando yo os digo esto, os lo digo turbado, mi alma está turbada. Pero reflexionar, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Si he venido para esto, para esta hora he venido. Eso es lo que le dice el Señor Jesús a sus discípulos. Os lo digo, mi alma está turbada y en gran manera. Pero cuando llegue el momento efectivamente del sufrimiento, de la prueba, de la aflicción, ¿qué diremos? Oh Señor, o nos abandonaremos a sus manos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en estos textos. Con su propio ejemplo, ¿cómo podemos gobernar los tiempos del reloj de Dios cuando estamos hablando de la aflicción? Trayendo a nosotros la luz de Dios, echando fuera las tinieblas, sabiendo que además nosotros tendemos a darle la vuelta. Para nosotros las tinieblas es lo que realmente vemos, es lo que realmente es más palpable. Y que sepamos que en ese momento Dios es cuando hace, el Señor es cuando hace efectiva su promesa, que es una promesa para todos los días. Cuando el Señor asciende al cielo y les dice, id y predicad el Evangelio, ¿qué les dice? Además, enseguida, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin.
Y en ese día, en el día que se haya llegado a la hora de nuestra aflicción, que sepamos que Dios está ahí con nosotros. Porque Dios tiene un pacto con nosotros. Como hijos de Dios tiene un pacto con nosotros. Porque los montes se moverán, dice Isaías 54:10. Los montes se moverán y los collados temblarán. Pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz, que quebrantará, dijo el Señor, el que tiene misericordia de ti. Es un pacto, es un compromiso el que Dios tiene con nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días y no faltaré a mi pacto de presencia y de cuidado de vosotros. Porque se olvidará la mujer de lo que dio a luz. ¿Realmente se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Dice Isaías 49:15. ¿Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Mirad, pues podría pasar que incluso la mujer se olvide de la misericordia con respecto al hijo de su vientre. Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Y esa es la forma de poder asumir, de poder digerir la aflicción en nuestra vida. Saber que tiene un sentido, un propósito. Y es un propósito benéfico, es un propósito de enseñanza, es un propósito de aprendizaje. Nos lo dice Primera de Pedro, capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y en esa esperanza os alegráis, aunque es necesario que ahora, por un poco de tiempo, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nuestro sufrimiento, nuestra aflicción tiene un propósito benéfico que está encarado a lo que es nuestra esperanza viva, inmarcesible, la vida eterna con Cristo Jesús. Y por último, vamos a responder ¿para qué lo hace? ¿Para qué lo hace? Que la aflicción en nuestra vida, ¿qué utilidad tiene? ¿Qué es lo que Dios busca? Bueno, en el caso de las hermanas, podemos ver claramente algo que nos puede ser de ayuda. Versículo 21 al 27. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Señor, está Marta hablando con el Señor, en el momento en que el Señor efectivamente ya ha llegado. Señor, pero ¿cómo no has estado aquí? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, aunque yo sé. Y ella empieza, ¿no? De las cosas que yo he entendido de ti, de las cosas que he entendido de lo que tú explicas, hasta donde llega lo del Evangelio, sé que todo lo que tú pidas a Dios, Él te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Señor, yo sé que resucitará. Yo sé que resucitará,
en la resurrección en el día postrero. Eso es lo que yo ya he entendido. Y no nos vamos dando cuenta que en Marta no cabía la posibilidad de que efectivamente esa resurrección pudiera ser inmediata porque la voz del Señor resonara en una petición al Padre y se lo diera. Eso ya no lo entendía. Y Jesús le dijo, yo soy. Es que no te has dado cuenta de algo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Hasta ahí llega mi comprensión. Pero no le está contestando a lo que el Señor ha dicho. Todo aquel que cree, aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Hasta ahí llego yo ahora. ¿Para qué el Señor nos somete a las pruebas y las tribulaciones? Solamente en la prueba y la tribulación es posible tener con Dios diálogos, reflexiones, que en ningún otro de los momentos de nuestra vida somos capaces de hacer con esa penetración. Estamos demasiado llenos de tinieblas, demasiado llenos de argumentos, demasiado llenos de carnalidad. Tenemos demasiada confusión para comprender cuál es el ámbito increíble de la salvación y de la gracia de Dios. Y como C.S. Lewis decía, el dolor, la aflicción es el altavoz de Dios para un mundo sordo. Solamente es en la aflicción que nuestros sentidos espirituales toman una sensibilidad tan amplia que nos permiten tener diálogos, sinceramientos con Dios, que no serían posibles en ninguna otra situación. Ese muchas veces es el sentido del dolor, de la aflicción. El Señor quiere mostrarnos cuál es su ámbito de amor, cuál es su ámbito de protección, cuál es el ámbito del significado de todo lo que Él ha ganado para nosotros en la cruz. Y nos iremos y no habremos comprendido todavía nada. Hay un segundo objetivo. No hay nadie que pueda ayudar tanto como aquel que ha pasado por lo mismo. ¿O no? ¿Cómo consuelas a una madre que ha perdido por un accidente y no querramos ya que lo perdió de vista y que de alguna manera ella se pueda o él se pueda culpar de que no ha tenido el cuidado suficiente y ha perdido un hijo? ¿Quién puede acercarse a esa madre o a ese padre para consolar? Cualquiera, pero con autoridad, pero con penetración, nada más alguien que ha vivido lo mismo. Y muchas veces el Señor en nuestra vida permite cosas para que nosotros podamos ser instrumentos. Y nos lo dice otra vez, 2 Corintios 1, del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre. Otra vez empieza como una oración de exaltación al Padre, de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también, ahí está el propósito muchas veces de las tribulaciones, para que en lo que hemos sufrido podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros en su momento fuimos consolados. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y para vuestra salvación.
Y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. El Señor quiere que seamos como esas piedras, ¿no? Como esas piedras reflectantes. ¿Sabes que cuando se pone el entorno de los tochos de una se pone una chimenea, ¿vale? Los tochos ¿cómo son? Tochos normales. Y dice, no, hombre, no, se rompen. Son tochos reflectantes, que digamos que escupen el calor hacia afuera, y eso es lo que hace que la sala quede caliente, y que además el material que está detrás de la chapa, digamos, más bien reflectante del propio tocho, no coja la temperatura que haría que se rompiera. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Muchas veces nos somete al calor, al fuego de la aflicción, para que sepamos ver la consolación que Dios da en esos momentos, de tal manera que podamos reflectar esa consolación, ese amor, ese estado de gracia con respecto a los hermanos y todos aquellos que sufren. Solamente el sufrimiento nos hace sensibles al consuelo de los demás. Y hay un último objetivo, que además no entendemos del todo, muchas veces no entendemos del todo. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice el versículo 15, me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿A quién está hablando el Señor Jesús? Está hablando a sus discípulos, a los que estaban con él. Mira, me alegro de no haber estado allí. Me alegro de que Lázaro haya fallecido. Y me alegro por vosotros. Me alegro por vosotros, para que creáis, mas vamos a él. Pero es que además hay versículo 45-46, está explicando ya el final de la situación, ya ha explicado la resurrección, y dice el versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Mirad, y eso no lo comprendemos, y eso no lo ponemos en marcha nunca. ¿Nos damos cuenta que efectivamente somos instrumentos de Dios en sus manos? Somos un martillo. Somos un destornillador. Somos una llave inglesa en las manos del Señor, con un propósito. ¿Cuál es el desespero que tiene Dios con respecto a esta humanidad? ¿Cuál es el desespero que tiene Cristo con respecto a esta humanidad? ¿Cuál fue la última voluntad que nos dio y el último mandato que nos dio antes de irse? ¿Qué es lo que acostumbra a ser las últimas voluntades? Cuando uno que sabe que va a fallecer, va a morir, las últimas voluntades, ¿qué es? Nena, apaga la luz por las noches. ¿Eso se ha convertido alguna vez en una última voluntad? ¿Qué es? Lo que es el núcleo de lo que hemos entendido al final de nuestra vida. Amaros. No os peleéis, los hermanos, porque sé que... El Señor, cuando llegó ese momento, ¿qué les dijo? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Canillo, ¿y mi vida qué? ¿No podré comprarme un piso si tengo que ir por el mundo? ¿No? ¿Dónde pago la hipoteca? Una hipoteca itinerante. Todos los creyentes en caravana o autocaravanas, y por el mundo y predicar. Ese es vuestro propósito y fue mi propósito. ¿Para qué? ¿Para qué mi aflicción? Para que los demás, viendo en mí la gracia de Dios, no mi temperancia, no mi resistencia, no mi fe, sino la obra de Dios en mí, como dice Pedro muchas veces, ellos glorifiquen a Dios a causa vuestra. Es para eso vuestra vida.
Y bueno, sentiros afortunados cuando os permito estar en una misma ciudad y no tener que cambiar de piso para proclamar el Evangelio. Pero os dais cuenta que efectivamente todo lo que vivís en vuestra vida es para proclamar el Evangelio. Deseo, ansío, me deleito. Dice que hay fiesta en el cielo por un corazón que se arrepiente. Nos damos cuenta que muchas veces la aflicción en nuestra vida tiene como propósito que los demás vean cómo se puede vivir en la gracia de Dios y de esa manera ser atraídos a la salvación que Cristo Jesús nos ha propiciado por su obra en la cruz. Nuestra vida es para dar gloria a Dios, porque es el único que lo merece. Nuestra vida, por dura que sea, por tribulación que nos traiga, siempre va a tener la manifestación del amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y todos nuestros tiempos, todas nuestras aflicciones, todos los días buenos y todos los días malos están escritos en el libro de la vida y tienen un propósito para Dios y para nosotros mismos. Y es un propósito de aprendizaje cada vez más de quién es Él en nosotros. Ayuda y ejemplo y edificación para los demás hermanos. Y para salvación a todos aquellos que todavía no conocen al Señor. Que el Señor en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestros dolores, en medio de nuestros quebrantos, nos permita cumplir su propósito en el día y en la hora que Él determine. Que el Señor nos bendiga.